a este segundo bloque del día de hoy. Me complace darle paso al señor Javier Arias, presidente de SIM, quien expondrá el panorama general del proyecto BID. Javier es el director de la Asociación de Interés Público, Centro Nacional de Metrología de Panamá, CENAMEP, y el INM de Panamá, para promover la infraestructura metrológica y de calidad del país. Se ha desempeñado en diferentes cargos en multinacionales, que incluyen el de gerente regional de Samsung Electronics Latinoamérica y el de director de calidad y desarrollo de negocios para Gate Technology and International Computers. Adelante, Javier. Sí, muy buenos días todavía. ¿Me ayudan con la presentación, por favor? Perfecto. Antes que todo, muy buenos días. El próximo bloque va a ser un poco relacionado a todo lo que es la transición o transformación digital que dentro de los institutos de metrología del continente hemos estado dando. Y yo una de las primeras cosas que sí quisiera decir es, uno, ya me dijeron que tratar de hablar despacio. Estamos casi una hora tarde en el programa, o sea que tenemos que tratar de, aunque bien dijo la directora que el tiempo no para, pero nosotros tenemos que ver cómo recuperamos parte de ese tiempo que hemos invertido en otras cosas muy importantes, así que voy a tratar de hablar suave. También me disculpo porque la presentación, usualmente en términos de metodología, las hacemos todas en inglés, aunque hablemos en español, o sea que los slides van a estar en inglés, pero creo que lo pueden entender todo tranquilamente aquellos que no hablen inglés. Bueno, básicamente lo que voy a presentar yo de forma rápida es más que nada el quién, por qué y cómo la transformación digital la estamos viendo desde el Sistema Interamericano de Metrología. Y para eso lo primero que voy a hacer es a conversarles quiénes somos nosotros, qué es el SIM, porque una de las cosas que a veces pecamos, nosotros hablamos de SIM, hablamos de IAC, hablamos de COPAN, y muchas veces los interlocutores nuestros no están familiarizados con la terminología. Entonces voy a comenzar a decir que el Sistema Interamericano de Metrología es uno de los 6 organismos regionales de metrología que existen en el continente. Creo que ya la directora María de Rosario nos habló muy bien de lo que es metrología y yo solo quiero entonces acotar que a nivel mundial hay 2 organismos que, vamos a decir, coordinan toda la acción metrológica en el mundo entero. Estos son el Buró Internacional de Pesas y Medidas, o BIPM, que tiene que ver con la metrología científica, y el Organismo Internacional de Metrología Legal, que tiene que ver con los aspectos legales de la metrología, como la ola legal casualmente que acabamos de ver. Esos 2 organismos internacionales se amparan en el trabajo conjunto de 6 organismos regionales divididos más o menos por los continentes, que son el CUMET, casualmente que Claudia estaba esta mañana en reunión con ellos, Euramet, que tiene que ver con todos los organismos de metrología de Europa Occidental, Afrimet, obviamente África, GolfMet, los países del Golfo, y APMP, que es la organización de los países o institutos de metrología del área del Atlántico Pacífico. Y por supuesto, entonces, en el caso nuestro, Sistema Interamericano de Metrología, SIM, que nos componemos de todos los 33 institutos de metrología en el continente de los 35 países que hoy tenemos en el continente. Pero por supuesto esa es la parte administrativa, organizativa, y eso todo atrás se soporta en el trabajo de seres humanos, porque aunque estamos hablando de transformación digital, toda esta transformación tenemos que vivirla, hacerla y trabajarla a través de seres humanos, y el SIM se conforma de un consejo directivo, que estamos casualmente esta semana también aquí hoy reunidos, de unas 10 personas, que vamos cambiando cada cierto tiempo. Aquí casualmente tenemos 2 de los vicepresidentes, mi persona como presidente en este momento, además de los coordinadores técnicos, el coordinador de calidad y el coordinador de todo el desarrollo de talento humano. Esos más los 5 coordinadores de cada una de las diferentes subregiones que tenemos en el SIM también forman parte del consejo directivo. Y obviamente todos estos estamos aquí reunidos en el día de hoy. ¿Con qué idea? Con la idea de tratar de ver casualmente cómo mejorar esas mediciones, que es parte de nuestros objetivos siempre, y la competencia técnica de todos los diferentes metrólogos que trabajan o todo el personal técnico que trabaja dentro de los institutos para tratar de mejorar la calidad de todas esas actividades que se relacionan con mediciones en cada uno de nuestros diferentes países. Y por supuesto, una de esas actividades que estamos viendo en este momento, esta semana, pues es todo lo relacionado a transformación digital. Y transformación digital, en el caso del SIM, lo comenzamos a ver mucho tiempo atrás cuando comenzamos a hablar de lo que era la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Que creo que todos estamos claros en que han sido varios hitos a nivel del mundo. Primero, para ir de forma rápida,
la primera revolución, obviamente, todo lo que es el steam power, lo que era la fuerza hidráulica a través del agua, cuando nos dimos cuenta que podíamos usar esa maravillosa forma o natural que tenemos del agua, que hoy en día la estamos acabando. Entonces ahí tenemos que repensar esa parte nuevamente, pero bueno, eso fue la primera generación, la primera, digamos, ronda de generación en lo que es todo lo que es el dominio de la industria en temas de transformación. Posteriormente llegó entonces el uso de energía eléctrica, por allá por los 1900, y después obviamente ya a finales de los 900, 2000, todos conocemos el uso de computadora. Hoy en día pues estamos en esta cuarta ronda de renovación o generación de trabajo industrial, y eso está muy ligado a todo lo que hacemos, y ya habló muy bien, obviamente, así que no profundaré en esa parte, el compañero del BID, Daniel, pero básicamente creo que aquí lo que quiero mencionar nada más es que en esta nueva etapa de transformación digital, creo que lo que tenemos que recordar todos es que la transformación digital, el principal actor somos nosotros mismos. ¿Cuánto vamos a avanzar en transformación digital? ¿Cuán rápido lo vamos a hacer? Va a depender de cómo nosotros vamos a dar esos cambios, dependiendo obviamente de ese mercado al cual estamos atendiendo. En el caso del CIM, nosotros comenzamos hace un par de años atrás a hablar de esto, en un proyecto de ya tal vez de 2015 y 2016 por allá realmente, que se llamaba NIST on a Chip o NOAC, en el cual el Instituto de Metrología de Estados Unidos, uno de los institutos más avanzados del continente, en el caso de los institutos del CIM, básicamente ya visualizaba y procuraba tratar de llevar a través de pequeños chips, ICs, ¿verdad? Toda esa información metrológica que era necesaria para capturar todas las diferentes mediciones que un equipo, un sistema de medición pudiera tener para mantener ese historial, esa data guardada en ese chip, ese histórico que un instrumento necesita. Y ahí comienza entonces nuestra labor. También yo recuerdo años atrás, también con el BID, hicimos un proyecto que lo recuerdo mucho, hubo en México casualmente, los países del hemisferio norte trabajaron en básicamente atender esas necesidades que desde el ámbito meteorológico íbamos a tener que utilizar para transformar digitalmente nuestros laboratorios, porque hay una realidad también. Nosotros como laboratorios debemos estar a la vanguardia, tenemos que estar en tecnología de punta, pero muchas veces la realidad de los laboratorios internamente es que dependemos del financiamiento gubernamental local y no es tan rápido ese avance, mientras que vemos que la tecnología, de forma privada obviamente, va avanzando sumamente más veloz que lo que nosotros hacemos. Así que entonces de allá comenzamos a ver básicamente estos 4 bloques que más o menos nos decían cuáles eran esos cambios que teníamos que nosotros comenzar a ver y a hacer internamente en cuanto a transformación digital. Recuerdo casualmente que en ese pequeño taller, y por eso puse estas pequeñas gráficas aquí que les pido permiso a los compañeros en México porque me las robé de ellos. Uno de los que nos hablaba de cómo la transformación digital en el área automotriz en México les estaba afectando a ellos ya. Y ellos nos mostraban casualmente desde su punto de vista interno que básicamente ellos, como ciudadanos mexicanos, pues entendían el universo de mercado automotriz al cual ellos obviamente también eran parte o le suplían insumos, y veían cómo en los últimos años había casi triplicado ese consumo, esa exportación de autos mexicanos, y que ya no solamente exportaban a Estados Unidos como el cliente primario, sino también a otros mercados, y que grandes de las cosas que exportaban eran no solo autos, sino una serie de componentes que utilizaban otros proveedores, y que ya todos estos proveedores estaban automatizándose y estaban digitalizándose, y que ellos como industria pues lo tenían que hacer. Miren que ya no es un tema netamente de laboratorio, cómo cambiamos, que ellos veían básicamente que casi el 20% del Producto Interno Bruto del país era en temas de exportación automotriz. Entonces ya es un riesgo país el no adaptarse a esos cambios de transformación digital, porque estás perdiendo prácticamente un quinto de tu producción nacional. Y eso es lo que nosotros como Instituto de Meteorología también tenemos que ver. Cómo servimos a esa dinamización de la economía de nuestros países. Y ahí entonces comenzamos de forma rápida, lo más rápido posible, en tratar de estudiar y analizar ese mercado futuro. Obviamente, como también dijo obviamente nuestra querida directora y han dicho los antecesores, la pandemia nos paró a todos, pero también nos aceleró el ritmo de transformación, porque nos enseñó a responder más rápido
¿De qué forma? De forma digital. Y es así donde entonces en el 2022 nosotros ya aprobamos un plan estratégico, un lineamiento del SIM. Obviamente no voy por tiempo, no voy a pararme a discutir el mismo, pero básicamente tenía 3 metas a alcanzar, dentro de las cuales una específicamente es cómo generar un plan dentro de los Institutos Nacionales de Metrología para nosotros adecuarnos a la transformación digital, no de nosotros, sino de esa industria que está allá afuera, de esos laboratorios que están allá afuera o de ese gobierno digital, como acabamos de ver, que también está allá afuera. Porque nosotros a la larga, como bien decían, la hora nacional es un aspecto legal, pero se genera esa fábrica de segundos aquí. Si el Laboratorio Nacional de Metrología de Colombia no la provee, esa hora legal los usuarios no la pueden tener. Y esa es la responsabilidad en transformación digital de todos los institutos nacionales de metrología. Y hacia ahí va también, obviamente, en nuestra línea estratégica. También, obviamente, hicimos después un pequeño taller, un proyecto, donde lo que hicimos fue tratar de ver internamente nosotros cuáles eran esas necesidades que veíamos, y creo que Hugo va a trabajar, va a hablar de eso bastante, pero básicamente generamos 2 cosas en ese taller. Uno, comenzó a nacer internamente dentro del CIM un nuevo grupo de trabajo que no teníamos. Hoy en día es el último grupo de trabajo interno que tenemos, el grupo 14, que casualmente Hugo preside, y es el grupo de transformación digital. Y ya no solo está compuesto por metrólogos, como eran los grupos tradicionales, este está compuesto por metrólogos y personas de tecnología, lo que nos permite interactuar mucho más rápido ese cambio en lo que estamos haciendo. Y 2, también nos logró permitir el hacer una cosa que llamamos N4DT Day, que es el Día de Transformación Digital, que procuramos hacerlo. Inicialmente lo comenzamos a hacer todos los meses y ahora estamos más o menos cada trimestre haciendo uno en el cual damos avance de todos los cambios en transformación digital que el SIM está obviamente haciendo a nivel regional. Después hemos participado en 2 proyectos del BID, uno orientado básicamente en el tema de pandemia, que nos llevaba un poco a ver cómo apoyábamos los temas de la pandemia, temas de salud, que eran sumamente importantes, pero que también nos llevó a nosotros como Instituto de Metrología a ver la realidad de todo ese sistema de salud y cómo podíamos aportar. Y comenzamos entonces a darnos cuenta que podíamos desarrollar productos metrológicos con grandes soportes de aquellas personas externas a los institutos que nos prohíben esa información, data o conocimiento en transformación digital. Y también nos dimos cuenta que nosotros teníamos que comenzar a prepararnos en cuanto a temas digitales a lo interno de los laboratorios para poder dar respuesta a la ciudadanía. Y finalmente entonces comenzamos a ver cómo difundir estos proyectos, y obviamente ahí tampoco es sorpresa, pues que en los últimos 2 años, 2021 y 2022, los temas del Día Mundial de la Metrología, que bien dije, vamos a celebrarlo también mañana, hablaban de la metrología en la salud y la metrología en la era digital, y asimismo nosotros dentro del SIM acordamos hacer nuestras 2 últimas revistas de comunicación regional de acuerdo en temas de salud y en temas de transformación digital, en las cuales hemos plasmado en escrito, o en digitalmente si queremos verlo también así, más de 30 artículos relacionados a esa transformación digital que se está dando dentro de los institutos. Y finalizo diciendo pues que actualmente estamos trabajando en un proyecto también con el BID, en el cual estamos trabajando en esas tecnologías emergentes de transformación digital, y del cual Claudio nos va a hablar más tarde, y hay más o menos 3 áreas o 4 áreas específicas que estamos trabajando en diferentes proyectos pilotos con grandes resultados ya en cuanto a temas de transformación digital. Creo que ahí lo voy a dejar porque realmente no quiero extenderme mucho, quedan 2 minutos, y ya pues cierro diciendo, además de estos trabajos, también estamos viendo un poquito más adelante con ciertos MOUs o memorandos de entendimiento con otras organizaciones fuera y dentro del continente para tratar de obtener más conocimiento y preparar más a nuestro personal en temas de transformación digital. ¿Con qué concluyo? 5 puntos básicamente. 1, yo creo que no hay duda, ya de todos es sabido que la transformación digital en el mundo entero y en el continente está dando cambios a pasos agigantados, mucho más de lo que nosotros a veces podemos alcanzar. 2, para nosotros dentro del SIM, creemos que nos hemos estado preparando desde hace tal vez 5 o 10 años atrás, pero el ritmo de preparación nuestra no es el mismo del ritmo del cambio de la industria. Ahí tenemos que prestar mucha atención. 3, tenemos que adaptar nuestra estrategia, aunque ya la tenemos, pero tenemos que seguir adaptando nuestra estrategia
de digitalización, obviamente a las necesidades del mercado y hacerlo lo más rápido posible. Y 4, tenemos que enfocar el trabajo interno de nuestros institutos en esa transformación digital. También lo decía María Rosario, esa transformación digital implica no solo la competencia o conocimiento de las personas, implica el equipamiento que tiene el instituto, porque el instituto siempre va a tener que estar 5 o 10 veces por encima de la industria, y esos equipos son sumamente costosos. Y 3, obviamente, implica en nosotros también estar a la vanguardia en tecnología, transformación digital. Nuestros mismos metrólogos, hoy tenemos un dilema en todos los institutos de metrología en cuanto a qué vamos a hacer con la capacitación de nuestros metrólogos. O son metrólogos o son tecnólogos o técnicos en información. Son ingenieros en robótica, son ingenieros en comunicación o son metrólogos. O son las dos. Y hacia allá tenemos que ver, y ese es un dilema que tenemos nosotros que ver cómo resolvemos a lo interno. Y finalmente, obviamente, quiero cerrar diciendo que sí, no hay duda de que la colaboración interna a nivel bilateral entre institutos de metrología, externa a nivel de las diferentes regiones y con facilitadores y financiadores como tal vez el BID y otros bancos es sumamente importante en este momento para ese cambio de transformación digital que vamos a estar dando dentro del Instituto de Metrología o del Instituto de Metrología y dentro de toda la infraestructura de la calidad, no solo nosotros, sino también los compañeros de, allá veo a Daniel y a Ferney, de Copan y obviamente de IAC. Faltando 4 minutos, entonces 4 segundos, cierro mi presentación para acabar en punto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Voy a hacer una presentación yo más operativa de qué es lo que estamos haciendo específicamente dentro del proyecto BID que fue aprobado hace aproximadamente año y medio, 2 años. Fue un proyecto que la intención era apoyar la transformación digital en el Sistema Interamericano de Metrología. Y bueno, todos los países que formamos el Sistema Interamericano de Metrología están participando de una u otra forma en este proyecto. Bueno, este proyecto tiene, como bien decía Javier, 4 componentes. La primera componente es de información y sensibilización, y esto creo que se habló mucho hoy de mañana, en que tenemos que informar a la gente y sensibilizarla sobre que esto se viene y que si no estamos dentro del conocimiento que requiere esta transformación digital, nos va a pasar por arriba tanto a los institutos nacionales de metrología como en otras áreas, ¿no? Y bueno, acá justo hoy es el primer taller que estamos haciendo dentro de esta componente, ¿no? Esta componente prevé 4 talleres en 4 subregiones del CIM. El primer taller se está realizando en Andimet, es este taller. Así que estamos inaugurando esta componente 1 del proyecto con este taller. Están previstos para este año 3 talleres más, 2 talleres más, 3 talleres en total. Un taller en Camet, que es la región de Centroamérica del CIM, que va a ser, específicamente ya está confirmado, ahí dice junio-agosto, pero hace 2 días, después que había hecho esta presentación, me confirmaron que va a ser en agosto de este año, el evento de sensibilización en El Salvador, y en Suramet, que se va a hacer en conjunto con la Asamblea General del CIM, que va a ser en noviembre, en la semana del 6 de noviembre de este año. Dentro del primer componente, aparte de la sensibilización e información, tenemos el tema de desarrollos de estudio de diagnósticos sobre planes de acciones para metrología y transformación digital en la salud. En esto todavía no hemos empezado, estamos en búsqueda de expertos que nos puedan hacer un diagnóstico de por lo menos 3 o 4 países en América en que está la transformación digital en los sistemas de salud. Luego vamos a la componente 2 del proyecto,
que es el desarrollo de talleres técnicos y soporte a los grupos regionales para implementar la digitalización en metrología. Y bueno, este quizás es el corazón del proyecto para nosotros, es cómo técnicamente nos preparamos para afrontar este desafío de la transformación digital dentro del CIM, ¿no? Dentro de nuestros institutos nacionales de metrología. En principio es fundamental para el CIM y está dentro de la estrategia empezar a incluir en todos los institutos es la componente de investigación, desarrollo e innovación. Sabemos que esto es algo que hace años nosotros pensábamos en esto y estaba solamente en los institutos de metrología más desarrollados de América. Pero actualmente tenemos el honor y el agrado de decir que la investigación, el desarrollo y la investigación se está desarrollando en muchos de los institutos de metrología de América, que el CIM ha promocionado la formación de grupos de distintos países, conformados por técnicos de distintos países más y menos desarrollados, de forma de que se haya impulsado en los países menos desarrollados en este aspecto la investigación y el desarrollo. Y esto fue también un punto más del proyecto que presentamos, y creo que es un punto crucial. Se hizo un llamado para presentación de proyectos de investigación y desarrollo en transformación digital. Fundamentalmente esto se hace a través del comité técnico del CIM. Y bueno, y entre todos los grupos de trabajo en todas las magnitudes presentaron, recibimos la verdad que como 17, me faltó uno, 17 proyectos de investigación propuestas. Obviamente no podíamos financiar todos y bueno, la financiación daba para 3, pero el CIM decidió apoyar un cuarto proyecto con fondos propios, o sea, 3 están apoyando con el proyecto BID y uno se está apoyando con fondos propios del CIM porque consideramos que este aspecto es crucial. Bueno, acá les voy a contar un poco de estos proyectos. El primer proyecto fue presentado por varios institutos de metrología, ahora vamos a ver cuáles, pero es el desarrollo de un termohigrobarómetro con criterios de digitalización. Porque esto era un proyecto que era sencillo y muy usable por todos nuestros institutos de metrología, porque todos tenemos que medir condiciones ambientales, todos tenemos que medir temperatura, humedad y presión atmosférica, ¿sí? Para realizar muchos de los ensayos y calibraciones que realizamos en nuestros institutos. Entonces, esta propuesta está dirigida a desarrollar capacidades en construir un termohigrobarómetro para medir estas 3 propiedades con bajo costo, diseñar e implementar su calibración, diseñar e implementar el protocolo del certificado de calibración digital. No sé si hoy hablaron algún certificado de calibración digital, tiene el sentido de que lo puedan leer las máquinas, o sea que se puedan corregir por sí mismas por los errores que están dados en esos certificados, ¿no? Después, un avance en la red de sensores y un avance en el esquema de calibración remota, que es otro de los temas que estamos hablando hoy día en los institutos de metrología. Cómo calibrar un instrumento. Nuestros países, bueno, no es el caso de Uruguay, que es un país muy chiquito, pero el resto de los países del CIM tienen una gran extensión, entonces es difícil a veces llegar a los rincones más lejanos, con servicios de calibración, y esto de la calibración remota es muy importante. Bueno, acá tenemos una lista de los institutos nacionales de metrología que están trabajando en este proyecto. El INTI de Argentina, el INACAL de Perú, ENAER de Chile, LSM, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Ecuador, Bolivia y México. Como ven, este proyecto
tiene una amplia participación y aborda la parte básica del desarrollo de la transformación digital en los institutos de metrología, y por eso consideramos que fue un proyecto escalón para poder ayudar a los institutos a subir el primer escalón en la transformación digital. El segundo proyecto aprobado habla, ya los otros tres son más avanzados y hablan de sistemas ópticos de medición tridimensionales, trazabilidad tridimensional para aplicaciones industriales y médicas, ¿no? El motivo de este proyecto, bueno, hay un cambio en la industria y en la salud, obviamente, herramientas de control de calidad y integrar el proceso de medición al proceso de realización, de fabricación en el caso de la industria y de realización de los estudios en el caso de la salud, ¿no? Actualmente los procesos de fabricación están disociados de los procesos industriales o de los procesos de salud, y esa integración que nos puede dar la digitalización puede ser crucial para mejorar estos procesos, para aprender de los procesos, para evitar errores, etcétera, ¿no? Bueno, y la idea es adaptar los procesos de medición a que puedan medir en procesos. Bueno, acá hay los objetivos generales de ese proceso. Entonces son estudios de sistemas ópticos de medidas tridimensionales, estudios de la trazabilidad y las normas o directrices utilizadas, patrones requeridos, estudios de las fuentes típicas de errores que se cometen en la medición. Bueno, y con esto se trabajó con la industria, o sea, la idea es trabajar con la industria, que la metrología trabaje con la industria, ver mediciones en campo y ver cómo se pueden realizar esas mediciones en campo, ¿no? Y desarrollar procedimientos especiales para esto. Ahí tenemos todos los institutos de metrología que están trabajando en este proyecto, el CENAM de México, DICTUC de Chile, INMETRO Brasil, el INTI de Argentina y Metro de Bolivia. El tercer proyecto es una plataforma digital, hoy hablaban del tiempo legal, y bueno, esta es una plataforma digital de tiempo y frecuencia, que es un proyecto que se propuso por el Grupo de Trabajo de Tiempo y Frecuencia. Y bueno, el objetivo de este proyecto es digitalizar y conceptualizar y diseñar una plataforma económica y abierta para medidas de tiempo y frecuencia. Acá, acá vuelve a estar el tema de inclusión, o sea, tratar de diseñar patrones que sean accesibles a todos los institutos de metrología de la región, ¿no? El objetivo principal de este proyecto es proponer y construir un sistema de medida modular y económico que pueda realizar todas las mediciones con trazabilidad conocida y reconocida, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos los institutos de metrología que están trabajando en este proyecto: el INM de Colombia, CENAM de México, CENAMEP de Panamá, el INTI de Argentina y el ICE, que es un instituto designado de Costa Rica. Y el último, cuarto, pero no menor proyecto, bueno, acá tenemos al representante, así que va a hablar mucho mejor que yo seguramente. Si digo algo mal me corregís, Rodrigo es el que propuso este proyecto. Es un proyecto de evaluación meteorológica de la ecografía pulmonar mediante la máquina vectorial virtual para el diagnóstico del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Bueno, acá de vuelta, acá el nexo entre la metrología y los estudios médicos y cómo la metrología puede ayudar a mejorar los diagnósticos en medicina, ¿no? Bueno, y acá son ultrasonidos pulmonares, que la sigla es LUS,
ultrasonografía de pulmones con scores, o sea, con puntuaciones. Corregime si estoy diciendo algo mal, se hace el ultrasonido y se dan puntuaciones a distintas características de ese ultrasonido con algún criterio que desconozco. Y esta puntuación permite detectar en estos estudios algunas patologías pulmonares, por ejemplo, el SDRA o síndrome de deficiencia respiratoria aguda. Bueno, y ahí tienen los objetivos de este proyecto, de ver la aplicabilidad de la máquina de vectores virtuales para el diagnóstico de este síndrome, y que se realicen modelos de aprendizaje supervisados de algunos algoritmos, y aquí utilizamos lo que llamamos inteligencia artificial, o sea que las máquinas o los diagnósticos se vayan mejorando y aprendiendo por sí mismos, ¿no? Bueno, acá estos son los resultados que se esperan de este proyecto, una herramienta que esté validada tecnológica, metrológicamente y gratis para usar en todo el mundo, o sea, accesibilidad de esta herramienta desde la metrología al mundo, la metrología, proveer accesibilidad a mejora de la calidad de vida, ¿no? Y difundir el conocimiento. Sobre toda la tecnología que está asociada a este proyecto. Bueno, en esta componente 2 del proyecto, que les decía es la componente técnica, también otro objetivo, aparte de los proyectos de investigación, es desarrollar servicios específicos en los institutos nacionales de metrología, servicios relacionados con la transformación digital. Y acá se utiliza la metodología que fue desarrollada por el CIM y por el PTB en conjunto en otros proyectos anteriores, que se llama CABUREC, Capacity Building Using Regional Exchanges of Knowledge. O sea, crear capacidades usando el intercambio de conocimiento regional. Y eso es, en esencia, lo que es el CIM. Las capacidades las creamos intercambiando el conocimiento que tenemos cada uno de los miembros del CIM, y por más que estemos en distintos estatus, ningún conocimiento es más valioso que otro. Todos los conocimientos son valiosos y ese es el espíritu del CABUREC, ¿no? En este sentido, con esta metodología, la idea es desarrollar servicios, esos servicios enfocados hacia la industria, y bueno, específicamente se invitan a participar a todos los institutos de metrología de la región que quieran trabajar en servicios en transformación digital, y específicamente se eligieron 3 áreas de trabajo, que ahí las pueden ver. A ver. La primera son los certificados de calibración digital. En realidad había 2 grupos que se unificaron en uno solo, uno en español y otro en inglés, desde que comenzó este proyecto. El segundo área es la automatización de laboratorios y calibraciones remotas, que ya hablamos un poco de eso. Y este grupo se creó en la mitad para que veamos también otra cualidad del CIM, que estamos atentos a las necesidades. Habíamos empezado con 2 grupos en certificados y este grupo no existía y se creó en el segundo o tercer taller de CABUREC, porque vimos que había una necesidad de los institutos nacionales de metrología de trabajar en lo que es la digitalización de los servicios. O sea, desde que llega el cliente hasta que se entrega el certificado final, digitalizar toda esa cadena, ¿no? Y entonces tenemos, en este momento los grupos más grandes son el del certificado de calibración digital y de digitalización de los servicios, que fue el último que se creó, ¿no?
Bueno, ahora vamos a la componente 3 del proyecto, que es fortalecimiento institucional. Acá la idea es que obviamente tenemos que fortalecer el SIM, porque sin un SIM fortalecido, todo esto que estamos planteando en las componentes 1 y 2 no sería posible, ¿no? Entonces, la idea es que el SIM asista a reuniones internacionales, que asista a conferencias internacionales, que esté en contacto con lo que se está desarrollando al primer nivel, y bueno, y eso se financia con esta componente. Y la componente 4, que es la componente de gestión del proyecto, que acá en la componente 4, la gestión del proyecto en un principio era del INTI de Argentina, porque no se podía firmar un acuerdo entre el BID y el SIM, porque en el SIM había países que no, con los cuales no era posible firmar este acuerdo. Entonces el INTI se ofreció para firmar el convenio con el BID. Después, ante las dificultades que tenía el INTI con la ejecución de fondos, los fondos pasaron al SIM, entonces los estamos ejecutando desde el SIM en forma conjunta con el INTI. O sea que esta componente es un trabajo conjunto de ambas partes. Bueno, acá voy a llegar a las conclusiones de esta presentación. Bueno, en lo que hemos tenido de avance de este proyecto y a pesar de la pandemia, ha habido un avance bastante importante en la transformación digital en Latinoamérica y el Caribe, por lo menos en aspectos de concientización y en aspectos de sensibilización acerca de la importancia. Creo que el grupo de trabajo 14 es uno de los más numerosos que tenemos en el comité técnico, ¿no? Alto interés de los institutos nacionales de metrología en la temática. Bueno, por supuesto, el apoyo del BID ha sido fundamental en este proyecto y ojalá que sigamos así. Ya es el segundo proyecto que hacemos con el BID. Y de todas las agencias regionales, un ejemplo es la participación de la Agencia de Colombia en el evento de hoy. Bueno, y fundamental, último, pero no por eso menos importante, las oportunidades de cooperación que se han dado a nivel regional, porque el SIM existe por eso, ¿no? Porque es necesario cooperar para crecer. Y bueno, acá y cumpliendo arduamente con lo que me propuse, 10 minutos antes estoy terminando y le estoy cediendo la palabra a Hugo. Muchas gracias, muchas gracias. Para que no digan que las mujeres hablamos mucho, ¿no? Mucho y rápido. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación de estar participando en esta conferencia esta semana. Yo voy a hablar brevemente, no sé, realmente creo que tengo 10 minutos, 9 contando. Ok. Sobre algunos de los avances, mucho de lo que quería preparar o de lo que me había preparado ya lo mencionó Claudia, entonces voy a puntualizar algunas cosas adicionales. Primero que nada, me disculpo porque yo envié la presentación antes de tener acceso al formato visual y por eso es que vienen otros colores. Entonces, básicamente es los avances propiamente en la región. Y obviamente estamos hablando del SIM. Y bueno, hago alusión al Día Mundial de la Metrología encaminado a medicina. A alimentos. Brevemente, esto es lo que voy a ver si ya me ampliaron el tiempo a 29 minutos. Motivación, básicamente. Tenemos un juego que mencionó un poco nuestro primer exponente del BID, que es Daniel, que es de la metrología, bueno, de la transformación digital a la metrología, pero también el regreso, cómo apoyamos o se ve beneficiar la transformación digital desde la metrología. El siguiente punto es hablar propiamente de la naturaleza de transformación digital. Ahí hay muchas vertientes, pero es la que antes que es un esfuerzo global, avances propiamente de la región y qué vemos hacia futuro. Y bueno, y además, qué nos quedan de retos. Motivación, ¿por qué necesitamos la metrología?
en las tecnologías disruptivas o emergentes. Hablamos de fronteras difusas y complejas, hablamos de los mensurandos no están claramente, bueno, tenemos una complejidad en los mensurandos propiamente. Los que manejamos normalmente son cuantitativos, ¿no? Se pueden medir, se les asigna un número, una referencia, pero los tenemos puntuales, escalares, los tenemos vectoriales, matriciales, y si nos metemos a inteligencia artificial, donde lo que hay detrás son tensores, matrices de matrices, las cosas se van complicando. No solo eso, tenemos algunas mediciones o mensurandos que son puntuales y que pretendemos que sean fijos. No solo es un punto, sino que está fijo, como una propiedad, ¿no?, de la naturaleza. Pero hay otros que son funcionales, son transformaciones de. Entonces, ¿cómo modelamos? Bueno, en este caso, pues, a través de funciones. Entonces, aquí lo que quiero decir es, se va complicando, o sea, después de manejar funciones, luego algunas que son de manera determinística, otras que son aleatorios. Hay componentes en sí que son aleatorios por definición. Y luego nos vamos a otros que ya no son ni siquiera cuantitativos. Tenemos cualitativos, la parte de conteo, ¿no?, en la cuestión de genética o presencia o no presencia de microorganismos. Y de ahí nos vamos a manejar solo información, estructuras de información y significado de esa información. Entonces, medir esas cosas al final ya en transformación digital y en metrología, medir eso, el mensurando se va a ir complicando. Entonces, es lo que quiero mencionar. La motivación no está cerrada, el programa de medición no es un programa cerrado, continuamente surgen nuevas cosas que nos interesa medir. Tenemos efectivamente, una vez que decimos, bueno, tenemos las tecnologías emergentes, ¿cómo hacemos metrología usando inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos metrología usando Internet de las cosas? Ese es un sentido, ¿no? Y el otro sentido es, bueno, ¿y qué se benefician estas tecnologías de metrología? Bueno, ¿cuál es la incertidumbre de un chat GTP? ¿No? Estamos impresionados con la forma en la que responde y produce y predice un texto, pero es una cierta capa de nivel. Cuando nos metemos más abajo de manera seria a hacer una evaluación, a ver, dime ChatGTP, un procedimiento para calibrar un termómetro. Y entonces empieza a decir disparates, ¿no? Entonces, esas capas de cómo medir esa competencia real de una herramienta de inteligencia artificial, ahí se va a ver beneficiada de la metrología, ¿no? O, por ejemplo, la parte de aprendizaje. ¿Cómo vamos a tener el aprendizaje de muchas imágenes de los pulmones, del problema severo, ¿no? Y cuál es la incertidumbre asociada a los píxeles o a la imagen, la calidad de la imagen. Entonces, es un problema abierto y se está trabajando en eso. Entonces, definitivamente todas estas tecnologías, la parte de realidad aumentada, la parte de Internet de las cosas, todo esto se va a ver beneficiado de poder medir y definir los mensurandos de esas tecnologías. Entonces ahí ya se la amarra. Entonces es un camino de dos sentidos. Ahora, es un esfuerzo global y eso tal vez depende un poco de las políticas actuales. Hay gobiernos que están pensando en levantar barreras comerciales, hacerse más locales, pero la transformación digital viene, ya está aquí, en muchas secciones, en muchos sectores ya está, y es una ventaja competitiva. Eso no va a dar marcha para atrás. Los que ya están más competitivos, que son eficientes, que están produciendo, que están teniendo más ganancias, simplemente se hacen más fuertes, no pueden, o sea, no hay otra forma más que entrar, ¿no? En cuanto me refiero, bueno, tenemos un esfuerzo en el CIM como tal, pero está a nivel global, como bien mencionaba Javier, a nivel del BIPM, está el CIM, hay un esfuerzo similar en Euramed, en la sección de Europa, tenemos colaboración con Asia-Pacífico. En América está el NCSLI, que también es de calibración, tenemos buena comunicación con ellos. Y además la parte de Asia del Este, ¿no? Europa del Este, y MECO también tiene un esfuerzo similar. Estamos colaborando con mayor o menor nivel con todos ellos. Y como bien dice Claudia, es la metrología, bueno, no nada más en el CIM, la metrología se nutre de intercambiar ese conocimiento. Entonces, Asia-Pacífico nos ha contactado, se ven beneficiados
nosotros hemos contactado a Euramet, IMECO, ha sido mutuo, cosas que comentamos, cosas que nos comentan, y se nos nutrimos y aprendemos y vemos ventaja a todos. Un poquito de antecedentes, que bien dice, yo no tengo toda la película, como bien dice Javier, desde 2010, pero yo tengo noción desde 2017 con un primer taller sobre los DCCs, los certificados de calibración digital, que fue publicado en Alemania. En 2018 hubo digamos, como pretexto o coincidencia, oportunidad del aniversario del CENAM, se hizo una auditoría externa del avance en estos 30 años o 20 años de CENAM, 25 años, no recuerdo exactamente la fecha, y a partir de ahí se hace un plan estratégico con sugerencias de los auditores externos. Recuerdo que estaba Alemania, creo que estuvo Argentina y se me escapa un tercero, Canadá. Gracias. Sí, Canadá. Después de eso, en 2019 surge que bien mencionaron, la parte de Caburex, se inició con Perú, Bolivia y aquí mismo en Colombia, algunos talleres estratégicos usando esa metodología y compartiendo una visión o tratando de compartir identificar esa necesidad de transformación digital en estos talleres. A principios de 2020, ahí sí es cierto, a principios de 2020 empieza la pandemia. Al menos en México sucedió que se cancelaron eventos presenciales, evidentemente, y uno de esos era el Día de la Metrología. Recuerdo perfectamente que me acerqué al doctor Lizardi en ese momento, 3 semanas antes, y le dije, lo podemos hacer digital, ¿no? El año pasado, en 2019, el doctor ya me había encargado hacerme partícipe de la iniciativa en CENAM. Bueno, el caso es que para mediados, en abril, mayo de 2020, ejecutamos eso de manera virtual y después había un evento, un taller que estaba planeado para hacer en Argentina, en el INTI, y se había suspendido también. Entonces tuvimos comunicación con los asesores del CIM y del PTB, ¿no? El consultor Alexis Balki, y entonces vimos la posibilidad de darle forma a ese taller que fuera virtual. Fue tanto el éxito, y ahí tengo unas flechitas que ahí nace el M4DT Day, como bien mencionaba Javier, fue tanto el éxito, o sea, tuvo mucha respuesta de parte de la región, y empezamos a trabajar en estas ideas de aprender, bueno, primero aprender de qué se trataba la transformación digital, obviamente. Son mundos, son 10, 11, 12 tecnologías emergentes, complicadas, y además siguen saliendo aplicaciones. Bueno, el caso es que para principios de 2021 creo que ya teníamos algo madurado de formalizarlo a nivel de CIM. Se hacen ahí varios eventos, hay otros talleres estratégicos, se formalizan los task forces de este grupo 14, que originalmente eran 5, por ahí los mencionó, los marcó Claudia en la presentación anterior. Establecimos una página para este trabajo, para este grupo de trabajo. Ya está nutrido con todo el esfuerzo, ahí lo pueden encontrar. De hecho está aquí, no sé cómo se apunta, no tengo apuntador. No lo veo. Ya, yo lo pagué. Perdón, esta tecnología no lo veo. Gracias. Anótelo. Pongan atención. Es el botón rojo, pero no se ve. Sí. Esta no es transformación digital. De hecho, no lo había visto este tipo de dispositivos. Bueno, hablaba de los 5 grupos de trabajo, y sí, armamos este website. Se formalizó a principios de 2021 el grupo 14. Tenemos colaboración con IMECO, hubo un acercamiento. Aquí no aparece, pero tenemos una colaboración con Euramet. Ya ejecutamos en el 2021 2 talleres, después en 2022, perdón, aquí no lo actualicé, 2023,
tuvimos un taller estratégico y a partir del proyecto del BID, que es aquí aparece abajo, pues tenemos el proyecto del termohigrobarómetro, que fundamentalmente ha sido apropiarnos de esa capacidad, construir esa capacidad a nivel regional. Y eso, cuando empezamos yo decía, es importante saber, pero es más importante tener la disponibilidad de hacer las cosas, porque podríamos tener gente muy sabionda, que sepa mucho, pero restringida en su participación, no nos iba a servir. No me ahondo más aquí. Tuvimos algunos pilotos, ahí está el DCC, un grupo de estrategia, y recurrente inicialmente cada mes, ahora está cada 3 meses. Además del M4DT Day, tenemos una conferencia anual, esa sí la hemos mantenido. Bueno, sí, los grupos de trabajo, los mencionó Claudia, pero también han cambiado, así como bien menciona, iniciamos con 5, ahorita son 8 o 9, si no me falla la memoria, y creo que no podría nombrarlos de memoria tampoco. Pero sí, efectivamente apareció uno de proyectos ágiles. Esto de M4DTDA realmente se convirtió en un trabajo permanente y lo rebautizamos en octubre del año pasado como el grupo de Outreach, de ir a salir a la industria, a la academia y compartir y hacer alianzas. Y se me olvida alguno, bueno, el que mencionas de Industria 4.0 y tengo la idea que se me olvida uno en particular. Bueno, entonces eso se convirtió en presente en Capacity Building, y con el trabajo de Caburek del mismo proyecto del BID, esto ha evolucionado a que en 2023 ya ejecutamos 2 talleres adicionales y este año se cierra el proyecto, entonces vamos a terminar al menos la parte, yo puedo hablar por el del termohigrobarómetro, con un producto que sea open source, digamos, y que se pueda reproducir, además de la capacidad ya construida en nuestros institutos para enfrentar otro tipo de desarrollos de bajo costo y con capacidades digitales. Hablando de por qué es importante la metrología, esto me lo copié de alguna otra presentación. El límite de velocidad, como pueden aquí ver, bueno, una cantidad, pero un número, pero sin referencia, millas por hora, millas por segundo, kilómetros por hora. ¿De qué velocidad hablamos? Claro que hacemos inferencia y dependiendo de nuestro contexto, seguramente yo pienso en kilómetros por hora, pero tal vez alguien como Claire o como Marina piensen en millas por hora, ¿no? Entonces son contextos y son realidades diferentes si no se especifica claramente. Entonces, si tenemos datos sin estos metadatos digitales posiblemente, pues resultan inútiles para las máquinas. Para nosotros, pues nos montamos en nuestro contexto y asumimos cosas, pero la máquina no va a asumir cosas. Entonces necesitamos esos metadatos para especificar a más detalle de qué estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el significado? Y la información de medidas sin unidades puede ser peligrosa. Aquí no le entro a más detalle, pero han habido algunos proyectos bien documentados, en particular de las agencias espaciales, en las que es un proyecto internacional, construyen componentes y a la hora de ensamblarlos no coinciden porque fueron construidos en diferentes sistemas de unidades. Entonces, unos asumieron que eran métrico, otros asumieron que eran sistema británico o imperial, y entonces ya no funcionó. Y son pérdidas, meses de trabajo. ¿Cuál es el camino en ambos sentidos? Lo que les decía de que nos retroalimentamos transformación digital y metrología. Bueno, necesitamos asegurar la trazabilidad, y esto es la comparabilidad y la confianza de las mediciones. Si no tenemos esa trazabilidad, difícilmente nos vamos a poder comparar, y si no nos podemos comparar o dar evidencia de esa comparación, no van a confiar en nosotros. Entonces, es bien importante, el meollo de eso es, después del mensurando, definir bien el mensurando de transformación digital, es cómo garantizamos la trazabilidad. ¿Y cómo hacemos la trazabilidad? Teniendo una referencia y teniendo comparaciones. Entonces, ahorita tenemos en este año 2023 cerrar estos proyectos del BID, pero seguramente tenemos, como bien mostró Javier, un plan a 5 años, estamos trabajando en ese plan, y una de las cosas que vienen al futuro es hacer comparaciones con protocolos digitales, ¿no? De magnitudes, pero con DCCs y con comparaciones con ese protocolo digital. Entonces, próximamente vamos a estar platicando de eso, más detalle. Necesitamos asegurar la reproducibilidad y el procesamiento de los datos. O sea, una parte es el programa de medir, la calibración de instrumentos, la referencia, sí,
pero a partir de aquí tenemos que construir sobre datos. Y una parte de eso es cómo reproducimos el procesamiento de datos, cómo llegamos al resultado. Hay una cadena también de conversión o transformación de los datos y eso eventualmente va a quedar totalmente en manos de las máquinas, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos que son reproducibles? Necesitamos también pensar en comparaciones de algoritmos o de procesamientos de datos. Y el siguiente nivel es asegurar que los datos sean interpretados por las máquinas de manera no ambigua y de manera autónoma, y eso nos va a llevar a más metadatos. Por poner un ejemplo, decíamos, tenemos los certificados de calibración en papel. Bueno, algunos tuvimos al inicio de este esfuerzo pensar en, bueno, un buen paso sería eliminar el papel, que sean electrónicos, ¿no? Bueno, ok, se generan electrónicos, los mandamos por correo, entonces hay congestión del correo. Bueno, entonces un siguiente paso es armar una plataforma de administración de servicios donde el cliente descargue su certificado electrónico. Y es un formato electrónico en PDF, ¿no? Y está bien, se puede imprimir, se puede enviar, es electrónico, pero no lo puede interpretar directamente una máquina porque no hay un campo que diga, este es el valor, esta es la incertidumbre de tomado en este tiempo, de este instrumento, todo está en texto como tal. Necesitamos digitalizar la información a nivel de campos. Entonces es el fin último para que las máquinas puedan, mediante esos metadatos, acceder a la información y poderla procesar de manera autónoma. Es un reto formidable, eso sí se los puedo decir. Y muchos lo están enfrentando. Llevamos 2 años en el proyecto y una parte fuerte de que nos está consumiendo mucho el tiempo no es tanto la parte electrónica, no es la parte de programación, de control del instrumento, del termohigrobarómetro, sino del procesamiento y hacer que coexistan las cosas y funcionen correctamente. Esa parte de capa de procesamiento o la capa de procesamiento de datos y de comunicaciones, de interoperabilidad, es lo más costoso. Y otra parte que hay que ponerle atención es el factor que, bueno, somos humanos, tenemos una trayectoria y estamos acostumbrados a una cosa, pero lo que viene a futuro tenemos que imaginar cómo debería ser, no cómo es ahora y lo digitalizamos, es cómo sería. Por ejemplo, en la parte de certificado digital viene quién es el cliente, ¿no? Y viene tal vez la razón social, tal vez la dirección, punto de contacto, teléfono. Ok, está bien. Y algunos son sensibles, hay que protegerlos. Pero además, si pensamos solo en digitalizarlo, pues lo metemos esos campos en una base de datos y ya. Pero hay que imaginar, si yo fuera un cliente, a mí me gustaría abrir mi celular, decir quiero un servicio en tal magnitud, calibración, y que me muestre un mapa con dónde están ubicados los costos, los tiempos. Esa información no está en nuestra realidad actual. Entonces tenemos que imaginar cómo sería para incluir esa información con sus metadatos y que ese servicio nuevo tenga un impacto real en la sociedad, ¿no? Que nos mueva un poquito como sociedad a esta realidad digital. Entonces, bueno, es otro punto. Después de tener bien claro los mensurandos en transformación digital, de tener mecanismos de trazabilidad para estas mediciones, el siguiente nivel es pensar un poquito, separarnos, ¿no? Volar un poquito, separarnos del suelo y pensar cómo sería, cómo podría ser, acordarlo y entonces caminar hacia allá. El proyecto de vida, aquí voy a ser más breve tal vez, no voy a repetir tanto. Básicamente es construir la capacidad a través de intercambio de experiencias con la parte de Caburec. Tenemos este proyecto de investigación y desarrollo, que son las secciones que mencionó Claudia, el certificado digital, el desarrollo de un instrumento con capacidades digitales y pensar en avanzar en calibraciones remotas. El ejemplo que nos dieron más temprano en el bloque primero sobre el tiempo digital o el tiempo legal premium va en ese sentido. O sea, finalmente estamos comparando un equipo remoto que genera tiempo contra la referencia nacional y nos da una evaluación o caracterización de si tiene un desvío, de qué tamaño es, ¿no? Entonces, en ese sentido podría pensarse en una especie de calibración remota, si pudiera hacerse el ajuste. La creación de un bien regional público, ahí lo que tenemos son propuestas precisamente para elaborar un sistema, una plataforma para administrar ensayos de aptitud o comparaciones clave a nivel SIM, y que esto esté soportado en tecnologías de blockchain, que sea abierto,
pero al mismo tiempo está protegida la información y no es alterable. Se puede verificar que es la auténtica. Y eso nos puede llevar primero a conectarnos con el BID, hacia la base de datos del BID de competencias, y hacia el otro lado, bueno, primero entre nosotros como institutos de metrología y luego hacia el siguiente nivel con laboratorios de calibración o de servicios metrológicos de segundo nivel. E incluso podríamos ofrecer este servicio a que ellos lo usan para sus clientes. O sea, esto abre muchas posibilidades, muchas oportunidades. El esfuerzo aplicado es enorme, van más de 10,000 horas. No sé si alguien pueda confirmar, alguien del BID posiblemente tenga estos datos, pero del primer año 2022, ya iban más de 10,000 horas aplicadas, y que ahorita debemos andar más arriba. 2021, perdón. Un poquito de detalle, no va a entrar aquí, pero esto es parte de los metadatos o parte de la estructura para que funcione a nivel de máquina, es estandarizar las cantidades con un sistema de unidades internacional digital. Entonces hay un trabajo fuerte a nivel del CIPM, del BIPM, para definir estas estructuras. Esta es una propuesta, específicamente esto que estoy compartiendo aquí es una propuesta del PTB. Pero básicamente es como las máquinas no pueden interpretar o asumir cosas, tenemos que decirles de manera consistente, uniforme, homogénea, de qué unidad estamos hablando y cómo se lo vamos a expresar. Si una cantidad lleva un valor, en qué unidades tenemos que decirlo, qué incertidumbre. Incluso aquí algo que llamaban hace rato, lo de la importancia, por ejemplo, a qué hora cierra el concurso de licitación, ¿no? Bueno, necesitamos en la medición, ahí se está midiendo cuándo llegó el correo, cuándo fue entregado, de alguna forma, pero en una medición también puede llegar, en algunas situaciones es importante, es indispensable tener la estampa de tiempo de cuándo fue realizada esa medición, con esa incertidumbre, y otros datos que nos pide formalmente la parte metrológica, que es qué incertidumbre expandida y con qué probabilidad de cobertura se mantiene o se soporta este valor de medición. El DSC, un muy breve comentario sobre el DSC, que es la versión digital de los certificados digitales. Pero no es solamente las calibraciones. Y aquí les menciono un poquito más, o les comparto en adelante, una estructura que es la parte de datos administrativos, de quién está involucrado, quién hace el servicio, cuál es el equipo, los resultados de la medición como tal, y luego un montón de datos adicionales para utilidad humana, ¿no? Para que tenga sentido al humano lo que estamos viendo ahí, o información adicional. Y cada uno de estos tiene sus propios, digamos, su propia estructura, sus propias reglas y sus propios criterios de cómo se deben llenar. Un poco de la visión a 2030, para 2024, desde el siguiente año, estamos pensando que ya, tal vez no es algo general, pero varios de los institutos van a tener portales integrados para estos servicios meteorológicos, si no ya operando en un buen avance. Para 2025 estamos pensando tener, esto lo veo más difuso, identificación universal de los jugadores, de las entidades involucradas. Ustedes mencionan, Colombia ya lo tiene, ¿no? Sus identificaciones digitales. Falta que estén conectadas. Faltan los servicios que exploten esa información. Bueno, en otros países no tenemos eso todavía. Un ecosistema semántico estandarizado. Este ecosistema semántico es precisamente sistemas con metadatos, de tal forma que incluso una inteligencia artificial pueda acceder y pueda inferir cosas de ahí, ¿no? Sabiendo qué significa. Más adelante estamos pensando, muchos me han criticado y no estoy en contra de ellos, es válido. Originalmente esta visión era 2040, entonces ahorita la ven más compactada en tiempos, y la razón de decir, no, es que en 2040 no sabemos qué va a pasar, está muy lejos, pueden cambiar las cosas de nuevo, pueden salir más cosas. Entonces, efectivamente, pero posiblemente es pensar positivamente hacia dónde sí podemos caminar y visualizar y tratar de llegar a esos objetivos. En el camino van a haber cambios y los ajustamos, ¿no? Entonces, pensamos en gemelos digitales. ¿Qué es un gemelo digital? Es una representación virtual, un objeto virtual de algo físico que es más fácil probar, modificar, ¿no? Evolucionar
y eventualmente llevarlo a la vida física, a la realidad física, para sacarle provecho a eso que es más barato hacer en un ambiente virtual. Básicamente se piensa eso como una simulación, pero pues realmente es todo el ambiente, no es solamente una simulación. Tecnologías de la nube, servicios inteligentes y de pronóstico, ¿no? Por ejemplo, ya que tengamos servicios, un gemelo digital del termobarómetro, por ejemplo, o del sistema de medición de pulmones, que pueda predecir si hay una evolución, cuánto tiempo nos queda, o sea, cómo se interviene, cuál sería el tratamiento, ¿no? En el caso de un termobarómetro, cuánto tiempo va a permanecer en sus condiciones meteorológicas cuando se tiene que recalibrar, por ejemplo. En la industria eso tiene mucha aplicación. ¿Cuánto dura una máquina antes de un mantenimiento que hay que detener la producción? Entonces, ese nivel de pronósticos o análisis predictivo, ahora le llaman de otra forma, ¿no? Básicamente tiene aplicaciones y son nuevos servicios que podemos estar ofreciendo a nivel de procesamiento de datos en los institutos de metrología. Y finalmente, bueno, ya una realidad de industria 4.0, que eso ya es ahorita en algunas industrias. Los vehículos eléctricos, vehículos autónomos, casas inteligentes, la educación inteligente, ¿no? Especializada, que distingue y al mismo tiempo es incluyente a todo el que quiera participar. Todo eso viene a futuro. Aquí en los cuadritos marqué algunas abreviaciones, ¿no? Ciberseguridad, inteligencia artificial y machine learning. En lugar de smart, de todos los certificados digitales, smart devices, ¿no? Lo que quieran llamarle, ciudades, dispositivos de medición, autos, relojes, ¿no? Ya es una realidad, algunos de ellos. No sé por qué se regresa. Bueno, esto es posterior, esto lo concretamos en uno de los Caburex, en alguno de los talleres, en el proyecto del BID, bueno, encaminado precisamente a soportar esta idea de una visión, un plan de ruta de transformación digital en la región. Esto tal vez lo han visto en algún otro lado, en alguna otra presentación, es la propuesta que se hizo de certificados digitales y cómo van a fluir o a apoyar a los diferentes jugadores en la infraestructura de la calidad, llegando hasta la industria. Nosotros en octubre tuvimos un taller y llegamos a una conclusión un poquito diferente, yo diría muchísimo más ambiciosa. Estas cajas rojas y esos cuadros azul oscuro, estamos involucrando directamente al BIPM y a la OIML. El BIPM debería también estar trabajando en certificados, no certificados, pero sí una versión totalmente digital que se pueda interpretar con máquinas de las CMCs, de las capacidades de medición y calibración. Tendríamos de parte de la OIML y en este caso una organización internacional, cómo hizo estándares inteligentes, digitales, ¿no? Y del lado de los institutos de metrología no solamente son calibraciones, estamos hablando también de certificados digitales de materiales de referencia, estamos hablando de certificados digitales de processes testing, de ensayos de aptitud, la parte de calibración. Aquí ya dije de materiales de referencia, pero también está uno que se nos escapa, que son los datos de referencia. Datos de referencia también certificados y con una estructura digital. El NIST ha estado trabajando fuertemente en eso, tiene un website lleno de datos de referencia. Finalmente, estos son los avances en la región. Tenemos avances, 20 segundos. Estos son los puntos en los que hemos avanzado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestros expositores. Hemos visto la presentación del señor Hugo Gasca, presidente del Grupo de Trabajo de CIM en Transformación Digital, la presentación de la señora Claudia Santo, secretaria ejecutiva de CIM, y con esto concluimos este bloque respecto al estado del proyecto y de la transformación digital desde la perspectiva del grupo de trabajo. En este momento tenemos un panel más en el que nos acompañarán el señor Javier Arias, presidente de CIM nuevamente, Ferney Chaparro,
secretario técnico de IAC, el señor Daniel Trillos, subdirector de normalización de Icontec, y también representante por Colombia ante Copant, y con la moderación de nuestra directora general, hablarán acerca de los retos de la interoperabilidad en la infraestructura de la calidad. Entonces, los dejo con nuestros panelistas y le doy la palabra a nuestra directora. Bueno, muchas gracias y gracias a los antecesores, qué interesante. Y me parece más interesante aún porque Hugo me ahorró un montón de palabras que me han preparado para mi introducción a este panel. Entonces, doy como propias, con la bendición de Hugo, las intervenciones que tuvo para hacer como las reflexiones y prepararnos para este panel tan interesante. Daniel, no te escapes. Bueno, pues que podemos concluir. Voy a empezar por las conclusiones y es, hombre, nos tenemos que comunicar entre todos, es lo primero. Pero el desafío más grande, señores, es que además de comunicarnos entre nosotros, tenemos que hacer que las máquinas se comuniquen entre sí, con estos niveles de detalle tan específicos y tan técnicos al que nos enfrentamos. Entonces, digamos que con esta situación, la primera pregunta que tendría para ustedes es, vamos a escucharlos a partir de una responsabilidad que tienen los tres, y es que están representando lo que yo llamo la pirámide del triángulo de la calidad. Entonces, están sentados en las cooperaciones desde la metrología Javier, desde la normalización Daniel y desde el acreditador Ferney. Entonces, los vamos a poner en aprietos porque les pediré que no vuelvan a repetirnos lo que hemos escuchado en la mañana, sino que nos cuenten de su experiencia qué estamos haciendo, qué debemos hacer y qué necesitan del resto de nosotros para articularnos. Básicamente esa es la propuesta que les hago. Entonces, arrancaría pues con Daniel, preguntándote, digamos, desde el Foro Internacional de la Normalización, ¿qué se entiende o qué se discute respecto al concepto mismo de interoperabilidad? Daniel, gracias. ¿Listo? Sí, vale, perfecto, María del Rosario, muchas gracias y buenos días a todos. Precisamente me paré a recoger un momentico el cuaderno porque tomé ahí unos apuntes de cuando estaba mirando precisamente desde los foros internacionales cuando se habla de interoperabilidad que se está haciendo referencia. Y en esa búsqueda encontré que hay 1957 normas técnicas de la ISO que mencionan el término interoperabilidad. Y dentro de esas hay 205 definiciones relacionadas con interoperabilidad. Muchas veces las definiciones en las normas se hacen para cada norma en particular y no para generar una definición que sea aplicable transversal a todos, ¿no? Entonces, ellos elaboran esas 205 definiciones en 35 grupos diferentes, comités o subcomités, donde se ponen de acuerdo en diferentes términos y en términos generales, dentro de la ISO, en todas esas definiciones hablan de interoperabilidad como esa habilidad o esa capacidad, algunos arrancan con el término capacidad y otros con habilidad, de intercambio de información, de datos, pero en general de información, entre equipos, sistemas, aplicaciones, componentes, dependiendo de la norma, hablan de diferentes temas, y esa posibilidad de que esa información sea usada por ambos o por los diversos, porque pueden ser dos o más equipos, sistemas, componentes, que puedan intercambiar esa información y que puedan ambos usar esa información o todos usar esa información de una manera eficiente. Eso, digamos, es en términos generales cuando se habla la ISO. En la IS lo hacen de una forma un poco más sencilla. En la IS solamente toman una definición y la definición allá arranca es con propiedad. No es habilidad o capacidad, sino una propiedad que permite que diversos sistemas o componentes trabajen juntos con un propósito específico. Entonces, eso digamos como se ve desde la normalización el término interoperabilidad. Ahora, como les decía, muchos grupos la van ajustando, hay muchas definiciones, hay muchas formas, pero en términos generales eso es lo que se entiende. Bueno, uno dice 200 más y pico de definiciones, digamos, nos deja un panorama bastante retador al resto de la infraestructura para saber en qué campo movernos y dónde movernos. Pero con esa realidad, Javier, yo te preguntaría, ¿qué
¿qué retos qué retos tenemos los institutos nacionales de metrología para responder desde la interoperabilidad a este panorama de estándares? Y si tenemos la oportunidad y realmente los institutos participamos en los ejercicios de normalización. Bueno, yo te voy a decir que el reto es sumamente más grande porque si tenemos 205 definiciones de la norma y por cada una de esas tenemos que ver cómo le damos trazabilidad a la definición específica de los servicios de medición que cada esa norma aplica, entonces multipliquemos eso por X, ¿verdad? Pero a la larga sí, lo que tenemos que ver es cómo podemos desarrollar las capacidades dentro de los institutos de metrología, entendiendo lo que evidentemente nos mandatan, porque a pesar de que es una norma, vamos a entender también de que nosotros como Instituto de Metrología tenemos que tratar de hacer seguir esas normas como tales. Entonces, entendiendo lo que dice la norma, es ver cómo tratamos de dar trazabilidad a cada una de esas aplicaciones según la capacidad metrológica que se requiera para que después se conecten y se entiendan una con la otra. Y ahí viene la parte que diría de repente Hugo, linda, rica, mágica, porque tienes que ver entonces cómo cada uno de esos sistemas se va intercomunicando para ser interoperable entre ellos mismos, entre sí, y después que esto pueda ser exportable a todo un mundo que está allá afuera, que lo tiene que entender de igual forma como los que estamos acá lo estamos entendiendo. Porque cuando hablamos de interoperabilidad, ya yo me iría un poco más allá, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y nosotros trabajamos en una comunidad internacional que lo que dice el Instituto de Canadá tiene que ser lo mismo que entiende el Instituto de Argentina acá abajo o de Alemania. Entonces, ahí hay un juego interesante que tenemos que aprender a ver cuando hacemos. Pero a la larga, desde el punto de vista meteorológico, es tratar de hacer toda esa investigación necesaria para tratar de garantizar la trazabilidad y el menor error, tal vez, o la menor incertidumbre en lo que vamos a hacer en cada una de las cantidades necesarias. Cantidades me refiero a magnitudes necesarias. Gracias. Pero fíjate que te hice dos preguntas en una realmente. La primera era esa, bien, pero la segunda es, ¿qué tanto los institutos nacionales de metrología participan en las actividades de normalización y pues puntualmente en este tema de interoperabilidad? Si te diste cuenta, traté de no responder esa pregunta, pero te la voy a responder ya que la enfatizaste. Pero ok, eso va a depender y va a depender de cada uno de los diferentes países donde nos encontramos, porque efectivamente, aunque aquí estamos sentados todos, Ferney, Daniel y yo que nos conocemos de hace mucho tiempo ya, ¿verdad? Y creo que la mayoría de los que estamos en el tema de infraestructura de la calidad nos conocemos a la larga. Cuando llevamos esto a nivel nacional, quienes hacen las normativas legales o las normas técnicas muchas veces no conocen el contexto de la infraestructura nacional de la calidad. Y ese es el problema entonces que tenemos, que no necesariamente todos los actores, llámense en el campo de los institutos, son llamados a la discusión de una norma X para poder aportar todo lo que hemos estado hablando en la mañana de hoy. Entonces ahí es donde foros como este realmente nos ayudan a poder entender, dar a conocer de que a pesar de que trabajamos de forma independiente, cada uno en su área, a la larga somos una sola infraestructura nacional de la calidad. Y que después se multiplica por ese triángulo de calidad que tenemos en el continente, pues IAC, Copan, SIN, y que también lo elevamos a nivel ya internacional y mundial, ¿verdad? Pero sí depende, cierro diciendo, del desarrollo de cada una de las infraestructuras dentro de su país. Javier, muchas gracias. Entonces le tendría que preguntar a Ferney, o sea, usted tiene este contexto, ¿sí? Con estas realidades, pero adicionalmente se presentan oportunidades de interacción entre los laboratorios de ensayo y de calibración con su cooperación. Entonces, ¿qué esperaría la cooperación que ocurriera en esa relación entre los laboratorios y sus acreditadores en términos de interoperabilidad? Bueno, la pregunta pareciera fácil y obvia, pero tiene un grado de complejidad. Y es que desde el punto de vista de la acreditación y cuando hablamos de transformación digital, nos lleva a un plano de análisis respecto a lo que realmente estamos buscando como acreditadores. Estamos hablando generalmente de los acuerdos de reconocimiento y hasta ahí el mundo iba bien, perfecto, hasta que entró el tema de la transformación digital. ¿Y por qué se convierte en un tema complejo? Porque ahora nos volvemos gestores del dato.
Gestores del dato, ¿qué significa? Que tenemos que asegurar que la información que nosotros vamos a proveer realmente sea usable. Decía Javier hace un momento, en su punto, es que no nos conocen. Y es que no nos conocen porque nosotros en este punto, y lo hablo ya desde infraestructura de la calidad, acreditación, normalización y metrología, estamos siempre hablando como silos. Siempre estamos juntos, pero no revueltos. Entonces, como estamos hablando como silos, nos descuidamos de un elemento fundamental que es el cliente. Y cuando hablamos del cliente, vamos a hablar de quien usa la evaluación de la conformidad acreditada, que se basa en unas normas que fueron desarrolladas por unos interesados que desarrollan unas condiciones de medición para que un producto pueda ser usable a nivel internacional. Al final, ¿a qué nos lleva? A que quien va a comprar tenga el dato y que ese dato que vamos a entregarle le dé la confianza de que puede comprar ese producto. En este punto de la transformación digital no nos queda nada más que unirnos. Como infraestructura, trabajar realmente en pro del usuario. Desde el punto de vista, y voy a decir algo políticamente que es muy riesgoso para mí, pero yo creo que en términos, nosotros desde la acreditación hablamos de la confianza como un fin, que es lo que nosotros transamos, le damos confianza. Pero ¿qué pasa si dentro de la ecuación la confianza la logramos a través, ya se decía, yo decía Hugo, desde el chat GPT, y le digo, dígame si este producto es confiable, digamos que llegue a ese nivel de confianza, ¿dónde queda la acreditación en todo este proceso? ¿A qué voy con esta reflexión que puede parecer muy simple también, pero es más profunda? Y es que realmente lo que nos invita, lo que la pregunta que está haciendo María del Rosario, es a que empecemos a pensar en el usuario. Porque en el usuario me refiero a quien va finalmente a utilizar un producto, bien o servicio en las condiciones que le he mencionado, y ahí viene desde el punto de vista de la acreditación, y es cuando hablamos de transformación digital, el organismo de acreditación no puede transformarse solo, se tiene que transformar en conjunto. O sea, no es como una industria que le provee servicios a un proveedor. Yo vendo galletas y pongo mi cadena de suministro a través de la transformación digital. No, eso no funciona así en estas organizaciones. Funciona a partir de la unión de sus partes para lograr que al final todo el sistema sea usable. O sea, que realmente lo puedan usar quien va a utilizar el sistema. No un sistema para nosotros, es un sistema para nuestro usuario. Es como la respuesta, disculpen, un punto largo. No, está perfecto. Adicionalmente, a veces en estas conversaciones el usuario se nos olvida. Y es un usuario que no está informado o que no tiene ni siquiera tiene, digamos, conciencia de qué es la infraestructura de la calidad. Entonces, esa más o menos era la respuesta que quería provocar Ferney, pero digamos que entiendo que lo que esperarían los laboratorios de ensayo y calibración del acreditador es que esté activo en el llamado de trabajar de manera armoniosa, que no trabaje solo, que no trabaje de manera aislada, y que, digamos, realmente tenga un papel preponderante en la infraestructura de la calidad para tener ese beneficio conjunto. ¿Esa podría ser la respuesta? Sí, sin embargo, también acá hay un punto importante, y es que tenemos que trabajar todos. En ILAC, en este momento hay una discusión bien interesante. Para los que no saben, se está uniendo ILAC e IAF en una sola organización. Pero contemos qué es ILAC y IAF. Bueno, ILAC es la cooperación International Laboratory Accreditation y International Accreditation Forum, que son las dos organizaciones. Uno, el IAF, trabaja con todo el tema de certificación, ya sea sistemas de gestión y producto y personas, y el otro, todo el tema asociado a laboratorios, calibración, ensayo, laboratorios clínicos, proveer de ensayo de aptitud, proveer de materiales de referencia, y bueno. ¿Cuál es el punto acá? Pues que vamos a unirnos. ¿Y cuál es la discusión ahora que se une o se establece en esta unión? Y es las partes interesadas. Y cuando hablamos de las partes interesadas es la industria y los laboratorios, ¿qué papel juegan? Como nosotros, como organizaciones, nos creamos pues precisamente la acreditación, es para establecerle reglas a quienes van a demostrar una competencia. Ahora la discusión se centra es cómo vinculamos a estas organizaciones que hacen parte de este ecosistema a la discusión.
Y viene es dónde viene la independencia, la imparcialidad, si ellos pueden participar en una discusión y no pueden participar en esta discusión. ¿Cuál es el asunto acá? Que en transformación digital eso no puede ser una discusión porque ellos son parte de este proceso. O sea, los laboratorios hacen parte de la transformación digital. Sería como, si hagamos una transformación digital desde la acreditación, es como comprar un Ferrari en un terreno destapado. O sea, usted no puede correr. Un Ferrari que usted quiere correr a 300 kilómetros por hora, aquí se convierte la velocidad de la transformación digital en la velocidad del más lento. Y si los laboratorios, por más pequeños que sean, no se transforman, pues la información que se está, la transformación que se busca del sistema completo, pues no va a funcionar. Un laboratorio que sigue utilizando fotos, PDFs, como un elemento, cuando yo lo que necesito es el dato, a mí un PDF no me va a servir para nada porque yo necesito el dato. Para mí lo fundamental es el dato. Entonces, se tiene que integrar a todos. Ese es como el mensaje, no sé. Está bien la crítica apasionada, pero entonces digamos que uno podría pensar, esa es la realidad, ¿sí? Y con esa realidad es la que tenemos que trabajar y administrar. Pero para la gente que nos está escuchando resultaría muy interesante para su entendimiento saber, Daniel, qué hay detrás de esos ejercicios de normalización. O sea, cuéntanos qué esfuerzos, quiénes lo hacen, cómo lo hacen, para que la gente que nos está escuchando crítica no diga, sí, terrible, es que se tienen que poner de acuerdo y no lo hacen, es que no piensan en el consumidor, para ser un poquito compasivos. ¿Qué hay detrás de la normalización? Vale. ¿Ya? Así. A veces nos pasa una cosa en las normas y es que se piensa que el organismo de normalización es el que hace la norma. Esos normalizadores ya hicieron eso. Realmente nosotros no hacemos normas. O sea, Icontec no hace una norma, Copant no se sienta a hacer una norma, la ISO no se sienta, no son los funcionarios de las entidades los que elaboran esa norma, son las diferentes partes interesadas quienes hacen realmente los documentos. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea como normalizadores? Sentar a quienes deben estar sentados en la mesa, que conocen del tema, que representan diferentes intereses, ahí un poco en lo que mencionaba Ferney, que si hay un conflicto por estar o no, nosotros buscamos que en la normalización estén absolutamente todas las diferentes partes interesadas y se sienten en la mesa y se pongan de acuerdo y por consenso lleguen a las normas técnicas. Al final de cuentas, así funciona el proceso de normalización. En estos comités, y yo hacía también una búsqueda de quiénes están participando y quiénes están haciendo estas normas a escala internacional, tanto en ISO como en IEC, y pues es un poco frustrante incluso a veces porque vemos, y estaba yo mirando, que los comités que más han trabajado en esto son un comité grandísimo que tiene la ISO y la IS unidos, que es el JTC1, es un comité de tecnologías de la información grandísimo, con de 3.400 normas solo de ellos y en este momento en estudio casi 500 documentos. O sea, el solo grupito ese funciona mucho más grande que muchos de los organismos de normalización de la región. Luego, si uno quisiera participar y estar activamente trabajando allá, pues necesitaría una capacidad muchísimo más grande y unas partes interesadas para que estén. El otro comité que viene trabajando mucho esto es el de informática en salud y otro comité es el de automatización, digamos que son los grandes. Cuando uno entra a mirar quiénes están participando allá, son principalmente países desarrollados. Poco participamos, poco estamos en el JTC1, sí hay varios de la región, pero cuando miraba, por ejemplo, el de automatización, solamente está de la región Estados Unidos, Canadá y México, y los demás ni siquiera estamos, ni siquiera como observadores. En la informática en salud estamos un poquito más, pero nos ocurre lo mismo, más como observadores. Entonces, al final, ¿quiénes elaboran las normas? Pues todos nosotros. Si una norma queda mal elaborada a veces o queda mal hecha, tendemos a echarle la culpa a los que hicieron la norma. Realmente uno también es culpable por no haber estado sentado allá. Si uno sabía, conocía y hubiera podido aportar, pues ¿por qué no fue allá y por qué no se sentó? Un poco es así el proceso de normalización, donde la idea es buscar en los diferentes países al Organismo Nacional de Normalización para participar en los comités y para establecer esas posiciones internacionales. La ISO y la IS funciona un país, un voto, usualmente es el organismo de normalización el que recoge las diferentes posiciones y luego las lleva al escenario internacional y también por consenso se logra eso, pero sí estamos muy débiles en este momento en la participación. A veces estamos adoptando normas y pensando un poco en la realidad del país. Hace poco hacíamos una adopción de unas normas pensando en movilidad eléctrica, precisamente para facilitar esa interoperabilidad, porque a veces también lo que ocurre es que tenemos componentes, sistemas, elementos que tomamos de unos y no tomamos de otros y luego no se hablan, ¿no? Entonces tenemos el equipo,
tenemos la información, pero luego no se logran hablar y no nos sirve. Entonces nuestra tarjeta inteligente nos sirve para un sistema, pero no para el otro. Nuestros chips de pasar por los peajes, por ejemplo, nos sirven unos, no nos sirven otros, y ese tipo de cosas viene dándose. Entonces, ¿cuál es la idea con estas normas internacionales? Pues poder traer al país esas normas para que ayuden precisamente a que los sistemas que luego se implementen puedan comunicarse, puedan interoperar. Y un tema que se está trabajando ahorita muy fuerte, hace poco salió, pues hace poco no, ya hace unos años, un white paper desde la IS de interoperabilidad semántica. Y es como ponernos de acuerdo en ese idioma, porque nosotros podemos tener los datos, podemos hablar, si aquí estuviéramos y los cuatro habláramos idiomas totalmente diferentes, podríamos hablar, pero no nos podríamos entender entre los cuatro. Entonces se está empezando a hablar también desde la norma mucho de esa interoperabilidad semántica, también incluso para invitarlos a si no están participando, pues se sumen al proceso de normalización. Pero fíjate que tú, de tu respuesta tocas un tema muy interesante, es los países en vía de desarrollo no podernos sentar, digamos, en la mesa. Y eso sin duda alguna pensaríamos que amplía las brechas, ¿sí? De competencia, de conocimiento. ¿Qué tenemos que hacer para sentarnos al frente de la mesa? Son varias cosas. Por una parte, pues tener el conocimiento, usualmente lo tenemos. ¿Qué es lo que ocurre también? Tener el tiempo. Ahí ya empezamos a frenar un poco porque a uno no le pagan por participar en normalización. Pero los desarrollados sí tienen tiempo y los subdesarrollados en vía de desarrollo no tenemos tiempo. Claro, o sea, claro, porque es que allá hay una situación, muchas veces en los países desarrollados hay personas en los organismos, en las diferentes organizaciones e instituciones dedicados a la participación en la normalización, porque saben que muchas veces lo que queda en esa norma es lo que yo voy a tener que cumplir y lo que voy a tener que hacer. Y si yo no logro poner mis puntos de vista, ya voy a tener que hacer lo que otros digan, y eso que otros digan puede ir en contra de mis intereses. Entonces, muchas veces tienen a esas personas allá. Ese, digamos, que sería como el punto más fuerte. Nosotros no participamos, no porque no podamos, poder participar, podemos, es hacer simplemente una inscripción en el comité, es tan sencillo como eso. Yo me inscribo y ya al otro día puedo estar allá sentado. El tema es, ¿y quién se va a sentar? ¿No? ¿Y quién es el de nosotros que va a poder viajar a la reunión además, que es en otro lado? Eso implica unos costos. Entonces hay unos temas ahí de costos también que son importantes. ¿Qué nos ha facilitado mucho en estos últimos años? La virtualidad. A partir de la pandemia se están desarrollando muchas reuniones de forma virtual, entonces esa parte se ha logrado reducir, pero realmente el tema es tener como ese compromiso y ese interés de ir a participar. Muchas gracias. Especificando un poco, Javier, el certificado de calibración digital que nos mencionaba también Hugo en su intervención y que todos lo conocemos bien, pues es un producto que parece ser importante en este tema de transformación digital. ¿Qué retos tiene la trazabilidad metrológica en este camino, pero sobre todo con este panorama de la normalización? Mira, primero que nada, déjame salir un poquito del contexto y voy a decirte que sentado aquí escuchándolos a ustedes tres, como bien acaba de decir, hablar, eché como 120 años de vida republicana panameña para atrás. Porque por allá por 1903 nosotros nos separamos de Colombia y ahorita me acabo de sentir como la gran Colombia porque de verdad que... Pero bueno, mira, lo que sí debo decirte es qué retos tenemos a nivel de transformación digital, a nivel para la aplicación de esos certificados digitales. Uy, un montón. Mira, primero que nada, bien decían, entender, y creo que lo dijimos los tres cuando hablamos, Hugo, Claudia y mi persona, entender ese mercado. Porque para hablar de transformación digital en un certificado de calibración digital, lo primero que tenemos que ver es ese certificado lo que realmente el usuario quiere, hablando también del usuario. O nosotros estamos llevándolo hacia allá porque nosotros queremos que es lo que es. Es un tema de discusión que hemos tenido varios en todas las reuniones. Pero sí, como también decía Hugo, pues tenemos que ver más allá que el hoy. Y creo que es casi seguro que sí se va a necesitar. Entonces sí tenemos que ir hacia allá. Ahora ligamos eso a la parte de interoperabilidad y la parte de normalización. Ok, ¿y cómo lo vamos a normar? ¿Cómo va a ser ese único certificado de calibración digital que, como decía hace poquito, voy a entender yo en Panamá, va a entender ustedes en Colombia, va a entender uno en México, y ni hablemos de los otros lenguas? Que lo lindo de la comunicación en computación es que realmente las máquinas se entienden todas porque es un solo idioma.
asumiendo que todos los campos fueran iguales, asumiendo que tuviésemos una norma de ese certificado de calibración digital que nos diga dónde debe ir cada uno de esos aspectos, cada uno de esos campos a colaborar. Y entonces ahí ya pudiéramos entonces comenzar a trabajar de una forma única, uniforme. Ahora, lo que bien decía Daniel, ¿quiénes son los llamados a sentarse cuando se forme ese grupo, ese comité, para tratar entonces de unificar esa información? Y después es muy diferente las incertidumbres, que también lo dijo ahorita, en las cantidades físicas, que cuando hablamos entonces de todas estas nuevas tecnologías disruptivas de las que hablamos ahorita en la mañana. Eso todavía no lo tenemos ni siquiera bien definido, mucho menos la incertidumbre en ellas. Entonces, ¿cómo ponemos eso? ¿Cómo lo plasmamos en un certificado? ¿Y cómo tratamos de normar todo eso? Pero lo que sí tenemos claro es que sin miedo a todos esos cambios que tenemos que hacer, pues tenemos que ver más allá y tenemos que ir hacia allá. Y tenemos nosotros que prepararnos y dar esos pasos para que cuando nos sentamos, y de hecho ya se está haciendo, porque en las reuniones intercontinentales que estamos haciendo y intracontinentales, ya más o menos se va hablando un poquito de eso para tratar de llegar a ese punto común, que yo no creo que llegue todavía en los próximos 5 años, pero estamos seguros que va a llegar en algún momento. Y esos son los retos que tal vez nosotros tenemos. La comunicación para garantizar esa base de datos, data, a la larga, metadata, que vamos a necesitar para que todos nos comuniquemos y entendamos lo mismo al final. Muchas gracias. En este grado de palos de ciego, dice Alexis Balki muchas veces en sus intervenciones y otros cooperantes, en este paso de palos de ciego, Ferney, en todo caso tenemos la obligación de asegurar la trazabilidad. Eso no cabe la menor duda. ¿Que en qué punto, que en dónde? Claro, eso es lo que estamos revisando. Pero asegurar la trazabilidad, pues lo tenemos que hacer. En ese aseguramiento de la trazabilidad, ¿qué retos tiene el acreditador EILAC, que ya lo mencionaste, en términos de interoperabilidad con esta realidad realmente? ¿Cuáles son los retos principales ya, no desde los laboratorios, sino desde las dos cooperaciones? Sí, escucha, ya, y con un mensaje menos pasional. IAC, o los acreditadores en la región, estamos trabajando en un proyecto similar al que está trabajando SIM, que es A4DT. Por casualidad tenemos a Alexis Balki como consultor y no tiene nada que ver coincidencia el nombre. El asunto de este trabajo es precisamente ponernos de acuerdo en 7 frentes que estamos desarrollando. Un frente es estrategia y es entender la transformación digital como una estrategia y es ver cómo empezamos a analizar exactamente qué proyectos y qué actividades debemos empezar a trabajar como pilotos en la región para empezar a desarrollar aspectos asociados a la interoperabilidad. Y precisamente no solamente me voy a quedar con la trazabilidad metrológica, sino con la trazabilidad del dato, que al final es lo que todos estamos persiguiendo. Pero para buscar una trazabilidad del dato aparece otro frente que se llama estandarización y ontología. Y es el ejemplo que se puso hace un momento y es, podemos estar los 4 hablando de diferentes idiomas, pero todos queremos hablar de lo mismo. Posiblemente estamos hablando de lo mismo. Esto sucede también en las actividades de acreditación, en los certificados de acreditación. Cuando se da un alcance que garantiza que un laboratorio tiene la capacidad para generar ciertas actividades, los organismos de acreditación lo desarrollan o dan esa información de diferente manera. Ahora, ¿cómo convertimos esa información en una información que pueda ser utilizada por todos? Hay otro grupo de trabajo que está desarrollando ese análisis precisamente para ponernos de acuerdo y acá tienen que caer un poco, digamos, los intereses particulares y empezar a trabajar en los intereses generales, porque es difícil que a veces una tradición que se ha venido desarrollando en un país donde a un dato se le llama de una forma, decirle no, pero es que para que podamos armonizarnos tenemos que cambiar, vienen ese tipo de discusiones y viene esta discusión que es importante, que bueno, en términos generales sería como desarrollo de estándares abiertos para poder utilizar el dato generalmente para que todos lo puedan leer de la misma manera. La otra línea es empezar a entender cómo se hace una transformación hacia adentro de las organizaciones. Y hay un grupo de trabajo también que está desarrollando todo el análisis, porque acá vienen unos conceptos que son muy importantes, que están asociados a identificar qué aspectos de lo que nosotros hacemos no le aportan valor al proceso.
muchas de las actividades que se hacen o se han realizado en aspectos asociados a calidad están determinados por una costumbre. De pronto la costumbre o la forma como se venía realizando ya no es útil para la nueva realidad. Ese grupo de trabajo está identificando qué elementos hoy no se requieren, pero que hace unos años sí, por el mundo análogo en el que trabajábamos. Ahora en un mundo digital, pues tenemos que empezar a trabajar esas nuevas realidades, y en esas nuevas realidades tenemos que identificar nuevas maneras de desarrollar los procesos. La otra línea de trabajo está también todo el tema de concientización y de comunicación, y por aquí yo vi la líder del grupo de trabajo, Alejandra Traslaviña, que es de ONAC, que ese grupo que integra diferentes organismos de acreditación, lo que está buscando es visibilizar la transformación digital, y como bien lo decían esta mañana, transformación digital no es convertir un documento análogo en un documento digital, porque eso es digitalizar información. Acá vienen todos los temas asociados a cambios culturales, entender todos los temas de integración, y todo el discurso pasional de hace un momento que di está asociado a ese cambio de visión respecto a cómo se debe trabajar la transformación digital. Digamos que, bueno, no sé, me van a matar los que estén viendo el A4GT, pero digamos, para no hacer más larga la respuesta, básicamente estamos trabajando en esos 7 frentes de trabajo, proyectos, si me van a matar. El grupo de proyectos que está trabajando también fuertemente para trabajar lo que hablaban hace un momento de metodologías ágiles para desarrollar proyectos y pruebas piloto dentro de las actividades de transformación digital en acreditación. Es a nivel, digamos, de lo que estamos haciendo en América: 11 organismos de acreditación, 3 organismos de evaluación de la conformidad. Y a nivel mundial también se está trabajando en ILAC precisamente en todos los temas asociados a transformación digital, aunque allá es un poco más complejo por las implicaciones que tiene este tema. Se está trabajando más en un tema político y de unificación y de intención de trabajo. De hecho, se firmó un acuerdo de entendimiento entre ILAC, BIPM, OIML y otros actores para empezar a trabajar estos conceptos de transformación digital. Muchas gracias, pero ahora si hablamos un poco de entregables rápidos, lo que alguien decía alguna vez, los mangos bajitos que uno puede entregar. En las dinámicas actuales de los mercados, a lo largo de la mañana estuvimos hablando de temas de la industria del movimiento, de salud, de otro tipo de sectores. Entonces la pregunta para todos, y sería con esta la tercera ronda y todos estamos juiciosos con el tiempo, yo les preguntaría a todos, ¿cuál es en la dinámica de mercados actuales, cuál es como el primer sector en el cual ustedes consideran desde las cooperaciones que podemos entrar rápidamente a atender las necesidades desde la infraestructura de la calidad? O sea, si tenemos que ponernos de acuerdo en algo y no salir de un cuarto hasta estar de acuerdo en qué trabajar desde los 3. Cada cual me puede decir cosas diferentes, no pasa nada. Pero ¿cuál es el mercado identificado en el que podemos pensar que tenemos mayores avances o que tenemos una demanda más pronta para responder como infraestructura de la calidad? Javier, Daniel y Fermín. Yo te lo voy a decir de una forma rápida, como la pregunta que hiciste así. Nosotros todos nos debemos a un grupo específico, tal vez no un sector económico, pero un sector que trabaja, que son los laboratorios. Creo que nosotros tenemos, nosotros como infraestructura de la calidad, nos debemos y tenemos que pensar primero en cómo llegar a ellos, porque a la larga ellos son los que van a difundir la infraestructura de la calidad a nivel industrial. Entonces, si me preguntan por un grupo, yo de una vez voy con los laboratorios. Estoy seguro que tal vez Fernández puede que esté de acuerdo. Daniel, no estoy seguro. No los convenzas, no les soples la respuesta. No, estoy totalmente de acuerdo en el tema de los laboratorios, eso es importantísimo. Yo me basaría un poco en lo que se ha trabajado hasta el momento. Digamos que al final lo que hace la normalización es atender las necesidades que hay. Donde hay necesidades trabajamos y donde no hay necesidades no trabajamos, básicamente. Así es un poco el trabajo de normalización. ¿Dónde está trabajándose muy fuerte? Sistemas inteligentes de transporte, vienen trabajándolo muy, muy fuertemente. Salud, toda la parte de informática en salud, el sector salud viene trabajando muy fuertemente en estos temas. Y en general la industria, digamos, la industria, hablando ahora, entrando un poco en eso, ¿qué veíamos nosotros? Y estamos hablando, en la presentación anterior hablaban de los Smart Standards.
Y al final eso tiene como una secuencia, las normas en papel, las normas en PDF, las normas en XML, las normas que son leíbles por máquinas y las normas que son entendibles por máquinas. Y en la industria están queriendo llegar allá, pero veíamos algo en la industria y es que nosotros no hablo de Icontec, pero la ISO, por ejemplo, sí podría hacer normas para que sean entendibles por máquinas, pero no tenemos las máquinas que entiendan las normas. Entonces también tenemos que ir viendo cómo van avanzando. Entonces uno diría industria, por supuesto industria, pero bueno, ¿está la industria ya en ese avance? No sé qué tanto, pero sí, los sistemas inteligentes de transporte y el tema de salud es donde yo veo muy, muy fuerte ese avance. Fer, Yo lo veo también en laboratorios, obviamente, pero porque Javier le impuso que no, contestara. No, pero lo pienso desde el punto del sector de alimentos, precisamente con todo o cuando tuve la oportunidad de asistir a las discusiones de diplomacia sanitaria, el tema de los laboratorios y la identificación de metales pesados y las transacciones que se debían hacer a partir de la identificación precisamente de metales pesados, y cuando veíamos el aspecto asociado a ciertos países donde la agricultura se dio en unas condiciones que generaron que los alimentos tuvieran unas cantidades de metales que eran no permitidos en transacciones internacionales, pues vemos acá que el tema del uso de laboratorios en el sector de alimentos, específicamente cuando se determinan normas que determinan unos límites y adicionalmente los laboratorios van a emplearse para asegurar que esos límites son confiables, pues entra también la acreditación para garantizar con los certificados que emiten sus acreditados que pues una credibilidad del mercado, y con la transformación digital podríamos tener lecturas inmediatas de que el resultado es confiable con una trazabilidad completa al dato, casi que llegando al cultivo. Y me encanta la respuesta porque entonces aquí no tengo sentada la industria, acabo de caer en cuenta, los hubiéramos invitado para hacerles la misma pregunta y la pregunta es, oiga, ¿ustedes están preparados? Esa es como la pregunta. Pero esto se vuelve una red interminable porque Fernanda anota una cosa y tiene toda la razón y es, oigan, los países de destino, ¿cómo nos están viendo? O sea, estamos preparados para tener esa interoperabilidad en los mercados internacionales que cada vez son más exigentes. Adicionalmente, me haces un abrebocas para el tema de nuestro Día Mundial de la Metrología, que es la soberanía alimentaria. O hacemos un aporte para que la gente se alimente de manera sana, inocua, o si no nos van a cerrar los mercados, además de tener unos riesgos de salud y de seguridad a nuestros ciudadanos que serían imperdonables y que no podemos tolerar, pues va a llegar un punto en que nuestros productos agropecuarios pues van a quedar en un counter en un país de destino si es que no lo destruyen. Esa es como la realidad. Pero para que eso sea más eficiente y más seguro, pues puedo concluir de antemano que tenemos todos los retos en temas de transformación digital. Acuérdense de esta frase, esto es una red interminable y todo el tiempo está en permanente evolución como el tiempo que vimos esta mañana. Pero también países en vías de desarrollo como nosotros dependemos mucho del apalancamiento, no digo que para toda la vida, pero sí el apalancamiento de las cooperaciones internacionales. Y esta mañana Daniel Stagno nos decía, el BID confía y está ahí y podemos tener recursos para invertir en ustedes, pero me tienen que dar dos condiciones fundamentales, que es seguridad y comunicación. Y esos son, creo que, los dos pilares básicos de la confianza. Y nosotros aquí en la infraestructura de la calidad estamos para eso, para dar confianza. Entonces, señores, muchísimas gracias. Hubiéramos podido conversar mucho más, pero aquí me están haciendo ojos que el tiempo del tiempo. Gracias a ustedes por escucharnos y con esto terminamos el primer ciclo de este día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros invitados, asistentes presenciales y virtuales. Los esperamos nuevamente a las 13:45. Tenemos un poco de premura en el tiempo, pero la idea es poder atender todas las conferencias e intervenciones de esta tarde. Entonces, les agradecemos su puntualidad.